Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos que un motociclista acelera al ponerse la luz verde, tiene una velocidad casi instantánea de 5 metros sobre segundo y una velocidad final de 42 metros sobre segundo. Y acelera de manera uniforme a la posición, es decir, a S, donde S está en metros y la velocidad está en metros sobre segundo. Entonces, en esta parte, donde está acelerando, la velocidad es igual a la razón de cambio de la distancia, que es 2 veces la distancia recorrida más 5, hasta que alcanza una velocidad máxima de 42 metros sobre segundo. Ahí la aceleración es 0. Entonces, te pregunta es, ¿qué tiempo tarda acelerando y qué distancia recorre al acelerar? Entonces, aquí nosotros suponemos que ese 0 vale 0 y estamos buscando esta S final. Entonces, para esto podemos hacer varias cosas. La primera, entonces, es que la velocidad, ya tenemos la función de la velocidad. La velocidad va a ser igual a 2.5, no es cierto, 2S más 5, hasta antes de esta posición final. Y ya después de eso, vamos a ver que la velocidad es igual a 42. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para calcular la posición? Bueno, entonces vamos a calcular primero el tiempo. Pues para calcular el tiempo, tengo que la velocidad es igual a la distancia, a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, quedando de esta manera, bueno, más hacia abajo. Bueno, pero sí, estos sí van a cambiar. La derivada del tiempo es igual a la derivada de la posición con respecto a la velocidad. Entonces, si lo quiero hacer, si lo quiero resolver, tengo que integrar. Entonces, antes de empezar a integrar, tengo que sustituir. Entonces, la derivada del tiempo es igual a la derivada de S sobre la velocidad. Y como estoy tomando la de aquí para acá, mi velocidad es esto. 2S más 5. Por eso digo que no se ve. La velocidad es igual a 2 veces el desplazamiento sobre 5. Y ahora sí, integro. Voy a integrar esto. ¿De dónde? Desde una posición inicial, desde ese 0 igual con 0, hasta una posición final, la cual no conozco. Que como es 0, pues lo dejo en 0, y nada más lo dejo como SF o simplemente S. El tiempo va a ser también desde aquí no se ve, aquí yo no tengo el tiempo marcado. Aquí yo no se ve el tiempo, pero voy a decir que es desde 0 hasta tiempo, hasta el tiempo dado. Entonces, ya integrando, esta es una integral que es de esta forma, a U, la llamo 2S más 5. Entonces, la derivada de U es igual a 2 por la derivada de S. Entonces, si despejo S, la derivada de S es igual a este 2 pasa dividiendo, es igual a DU sobre 2. Entonces, esto es igual, queda descompuesto de esta manera. La integral desde 0 hasta la posición final de la derivada de S por 1 sobre toda esta cosa que había llamado U. Vamos a seguir sustituyendo. La derivada de S ya la saqué. Es esto. Entonces, en vez de la derivada de S, pongo la derivada de U sobre 2. Entonces, la integral de la derivada del tiempo desde 0 hasta t es igual a la integral de 0 hasta la posición f por du sobre 2 por 1 sobre u. Este 2 sale de la integral con un medio. Esto ya lo puedo integrar. Esto sería el tiempo menos 0 es igual a un medio. Este 2 sale de la integral un medio de 0 a la posición final de la derivada de u sobre u.
¿Quién es la derivada de u sobre u? Es logaritmo natural. Logaritmo de 1. No, logaritmo natural de u. Evaluado todo esto desde 0 hasta SF. Desde 0 hasta SF. Vamos a continuar. Yo creo que ya borro la parte de arriba. Entonces ya tengo el tiempo. El tiempo es igual a 1/2 del logaritmo natural de u, pero u había dicho que es 2s más 5. Entonces es u final entre u inicial. Y esto es igual entonces a 1/2 del logaritmo natural de, en vez de la u final, sería aquí el 2s más 5. 2s más 5, aquí también va a ir un 2s más 5, pero aquí ya es donde evalúo la posición inicial y la final. ¿Quién es la inicial? La inicial es 0, entonces este es 0 y la final es SF. Y la final es SF. Entonces ya este término se anula, entonces el tiempo es igual a 1/2 del logaritmo natural de 2 veces la posición final más 5. Todo esto sobre 5. Lo puedo simplificar. Este daría 1, este daría 2/5. Sí, vamos a simplificarlo. Este es igual al logaritmo natural de 2/5 de la posición final más 1. Y ese es el tiempo con respecto a la posición. Entonces, ahora vamos a sacar la posición final. La posición final la podemos sacar directamente de la recta. Cuando la velocidad vale 42, cuando la velocidad es igual a 42, S vale SF. Entonces, vamos a despejarla ahí. Entonces, 42 es igual a 2S más 5. Este 5 pasa restando al otro lado. Entonces, 2S es igual a 42 menos 5 es igual a 37. Entonces, S vale 37 medios. Y ya podemos sustituirlo aquí. Entonces, el tiempo que tarda en llegar a esa posición, el tiempo es igual a 1/2 del logaritmo natural de 2/5 de 37 medios más 1. 2 con 2 se anulan y ya nada más queda 37/5. 37/5 toca 7.4 más 1, 8.4. Logaritmo natural de 8.4 son 2.2. Entre 2 toca a un segundo, como 1.2 segundos. ¿Sí? O ya no sé hacer logaritmos. A ver. Entonces es 1.606 segundos. 1.06 segundos es el tiempo que va a durar acelerando. Por eso decía que estaba muy exagerada esta fórmula, porque es una supermoto. Ese es de héroe de película de acción, definitivamente. Vamos a hacer un último punto nada más. Ya nada más para aprovechar el último que queda del video. Vamos a hacer entonces un último punto. Vamos a calcular la aceleración. La aceleración la podemos calcular como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero aquí no vemos cómo cambia el tiempo. Aquí nosotros no asociamos el tiempo en esta gráfica. Entonces, vamos a calcularlo como la velocidad por la derivada de la posición. Entonces, nosotros ya tenemos la velocidad. La velocidad tiene esta ecuación. Es igual a 2S más
más 5, todo esto que multiplica, no es cierto, está mal, es la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, hay que derivar esta. Si yo tengo la velocidad es igual a 2s más 5, entonces la derivada de la velocidad con respecto a la posición es simplemente 2. Todo esto por 2. Entonces la aceleración es igual a 4s más 10. Así se alcanza a ver. La aceleración es igual a 4s más 10. Y entonces, si ya quiero saber pues la aceleración en todo este tramo va a ser constante, pero la aceleración en este punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque si mi velocidad es igual a 42, si yo derivo la derivada de la velocidad con respecto a la posición, la derivada de 42 es 0. Entonces, si yo sustituyo 0 por la velocidad, me da 0. Por eso la aceleración en este punto, la aceleración de aquí en adelante es 0. La aceleración de aquí para atrás, la calculo así. La aceleración es igual a 45s, 4s más 10. Ahí. Nuevamente no se ve. Entonces la aceleración de aquí para adelante es 0. La aceleración de aquí para atrás es 4s más 10. Y así es como queda esta chulada. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Este problema es de caída amortiguada o caída con fricción. Vamos a suponer primero el ejemplo en el que se dispara una bala de un cañón que está apuntando verticalmente. Esta bala va a salir con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundo. Va a alcanzar una altura máxima y después empieza a caer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la altura máxima sin fricción. ¿Cuál sería? Y entonces, nuevamente necesitamos para la altura, vamos a hacerlo con esta ecuación. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, como aquí toda la velocidad es en y, no hay componente x ni nada, entonces podemos decir que esto es y tranquilamente. Y la velocidad en el punto más alto siempre es 0. Entonces, vamos a decir que la velocidad final es 0. Entonces, pasa al otro lado restando, menos b cuadrada es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, b es igual a 2 menos 2 que multiplica a la gravedad por la altura. Esto es igual a menos 2. La gravedad, su valor es menos 9.8 metros sobre segundo. Ay, pero estoy despejando la altura. Por eso digo que esto no pasó. que lo que quiero es la altura. Entonces, la altura es igual a menos b cuadrada sobre 2 veces la gravedad. Entonces, la altura es igual a menos, 180 metros sobre segundo. Todo esto al cuadrado. Todo esto sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿de cuánto da la altura? 180 al cuadrado entre 19.6. Esto me da de 1653.06 metros. Esa es la altura que alcanzaría si no hay fricción. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, ya para la última parte, ya considerando la desaceleración, entonces, esta fórmula tan famosa parte de aquí, de que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y entonces, la aceleración que presenta es la gravedad que va hacia abajo, es negativa, porque la velocidad va hacia arriba. Pero también la desaceleración, la fricción, me está frenando, me está frenando al objeto. Entonces, la aceleración que va a presentar es igual a la fricción
es menos la fricción porque va hacia abajo, menos la gravedad. Voy a borrar todo esto, nada más conserven el dato que es de la altura 1653.06 metros. Ok, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a sustituir la aceleración. Entonces la aceleración es igual a 0.01 y es negativa, menos 0.01 b cuadrada menos 9.8. Esta es la aceleración. Y entonces esta la sustituimos en la fórmula. Entonces queda 0.01 negativo menos 9.8 es igual a la derivada de la velocidad con respecto a ds. Intercambiando estas dos del lugar, entonces queda la derivada de la posición. Esta derivada de la posición es mi altura. Y esto es igual a la derivada de la velocidad con respecto a sí misma, que es 0.01 menos b cuadrada. Aquí me comí el b cuadrada. Menos 9.8. Nuevamente es un logaritmo. U es igual a 0.01 b cuadrada menos 9.8. Entonces la derivada de U es igual a menos 0.02b. Menos 0.02b. Entonces, la derivada de U, ¿no es cierto? No me cabe aquí, espérenme. Bueno, vamos a ponerlo de otro color para que no se confunda. La derivada de U es igual a menos 0.02b, porque ya no queda cuadrado, por la derivada de b. Entonces, ahora sí, despejando la derivada de b, es igual a la derivada de u sobre menos 0.02v. Y así es como queda esto. Entonces, la altura es igual a la derivada de b, y en vez de la derivada de b pongo du sobre menos 0.02 b que multiplica a 1 sobre u. La gravedad es constante, por lo tanto se anula al momento de derivar. Sí, 9.8, por eso ya aquí abajo ya no está, porque es constante, se va. Pero me estoy comiendo esta velocidad. Aquí debe de ir. Y aquí también. Y entonces aquí también debe de ir por la velocidad. Ahí está. Sí, perdón, me la estaba comiendo porque ya tengo hambre. Velocidad con velocidad se anula. Y entonces la altura es igual a, este es constante, lo voy a sacar, 1 sobre menos 0.02 que multiplica a la derivada de u sobre u. Y entonces, bueno, en realidad esto era un ds y eso es igual a un ds. Entonces, integrando esta cosa, ya sale la altura. Entonces, esto también hay que integrarlo. Y entonces lo integramos. Y entonces, 1 entre menos 0.02 es igual a menos 50. La integral, esto es esto ya ni siquiera lo integramos. Esto es un logaritmo. Logaritmo natural de u, evaluado desde una posición inicial, desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y ya habíamos visto aquí en esta parte que la velocidad final es 0. Desde velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces la altura, si se alcanza a ver, vamos a bajar esto. Entonces la altura es igual a menos 50 por el logaritmo natural de esta u, que era u 0.0, menos 0.01, aquí va la velocidad final,
al cuadrado menos 9.8 y abajo va 0.01 la velocidad inicial al cuadrado menos 9.8. Entonces, esta es 0, por lo tanto se anula todo este término y ya nada más nos queda, todo va a quedar negativo. Entonces podemos invertirle el signo a todo para evitar problemas. Y entonces ya nada más nos queda como menos 50 por el logaritmo natural de 9.8 sobre 9.8 más la velocidad final al cuadrado sobre 100, porque es una centésima esa cosa, más la velocidad final al cuadrado sobre 100. Entonces, voy a sustituirlo desde acá. H es igual a menos 50 por el logaritmo natural de ya sustituimos. Velocidad final al cuadrado, quedamos que era, esta no es final, esta es inicial. Esta es inicial. Y esta es 180. Entonces, 180 al cuadrado, 180 al cuadrado entre 100. De esta parte me queda 324. 324 nada más de esa partecita. 324 más 9.8 es igual a 333.8 inversa por 9.8. Todo eso me queda 0.02935. Sacando el logaritmo. Menos 3.52 menos 50 por menos 3.52. Entonces ya la altura, si se alcanza a ver, ya la altura por 50 negativo es igual a 176 metros. Casi 10 veces menos que la altura que alcanzaría sin fricción. Entre más rápida sea la velocidad de inicio, más marcada va a ser la diferencia. Entre más alta sea la velocidad de inicio, esta que es de 180 en este caso, más marcada va a ser la diferencia entre la altura sin fricción y la altura con fricción. Esto ya es altura que alcanza un objeto con fricción, lo que se conoce como caída amortiguada. Porque la velocidad va al cuadrado. Entre más alto sea este factor,